A principio de año, la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizó uno de los eventos más importantes que mucho tiempo no se haya realizado en nuestra institución. Un ciclo de conferencia, con este es el 2, a través de uno de los hombres que más conoce sobre la neurociencia en República Dominicana. Y hoy lo tenemos nuevamente en nuestra universidad. Es hijo de nuestra institución, nacido en San Juan, nacionalizado capitaleño y guastiano por demás. Señoras y señores, muy buenos días, muy buenas noches, tardes, noche. Bienvenidos, bienvenidas todos. Gracias por compartir con nosotros esta conferencia de este segundo encuentro. El primero se realizó con maestros porque ustedes estaban de vacaciones, pero gracias a Dios hoy lo tenemos compartiendo con nosotros. Permítanme presentar las personalidades que en la tarde de hoy nos acompañan en la mesa de honor, encabezada por la señora directora de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Ana Jacqueline Ureña. Conferencista en esta ocasión, tan ocupado su tiempo, nos dedica ese tiempo valioso a nuestra universidad, a nuestra Facultad de Humanidades, doctor José Joaquín Puello Herrera. Director del Instituto de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Eduardo Martínez. Gracias por compartir con nosotros, pasado vicerrector, docente de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, pasado decano y hoy ostenta el cargo de director de la Oficina de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de nuestra institución, doctor Jorge Adjana David. Con nosotros, el señor director nacional de Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, doctor Bienvenido Peña. Gracias por estar con nosotros. Maestros, maestras, estudiantes, les recuerdo que toda esta actividad está siendo grabada y transmitida a través de YouTube, 24 horas, Humanidades y Sociedad, así se llama la página. La pueden buscar y pueden transmitirla a sus compañeros que no estuvieron con nosotros esta tarde. Permítanme de inmediato presentarles con la palabra de apertura a la señora directora de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Ana Jacqueline Ureña. Gracias, muy buenas. Ante todo, gracias a las personalidades que están aquí hoy acompañándonos, maestros, maestras, a los estudiantes que también son la razón de nosotros ser y estar de esta institución. Pero sobre todo y muy en particular al doctor Puello, a quien realmente, bueno, hablar de él tendríamos que tomarnos toda una tarde entera. Gracias de verdad, doctor, por sacar de su tan ocupado tiempo para poder compartir con nosotros conocimiento y experiencia. Cuando nosotros hablamos con el doctor, eso fue en noviembre, en una actividad que tuvimos en conmemoración del aniversario de la UAS, en donde precisamente le hacíamos un reconocimiento al doctor en un encuentro de egresados que tuvimos en la escuela. Y yo le decía al doctor que la vida a veces teje como una telaraña los caminos de las personas, porque a él me une un agradecimiento eterno, porque salvó la vida de mi sobrino, que es casi un hijo, en un momento en que su vida estaba en las manos de él y de Dios. Y creo que ese agradecimiento para mí es eterno. Entonces, doblemente, tener al doctor Puello aquí con nosotros nos llena de satisfacción, de orgullo, y volver al alma mater, a su alma mater,
doblemente con toda esa experiencia que ha acumulado durante tantos estos años en un área que es tan delicada y tan compleja como es el cerebro humano. Son una serie de charlas, son 5 charlas que vamos a tener gracias al doctor Puello, y esta es la segunda. Las charlas van a ser el último lunes de cada mes, dependiendo, obvio, de la agenda del doctor, porque ustedes saben que su agenda es muy, muy ocupada. O sea, ustedes tienen que estar pendientes. Otra cosa importante es que las charlas van en una secuencia de información y conocimiento, que es bueno y es importante que para que podamos tener finalmente el panorama general de todo lo que el doctor nos está transmitiendo, es bueno no perdernos. Eso es como cuando tú dejas de ir un día a clase, que cuando dejas de ir ese día, entonces como que pierdes el hilo. Entonces decía el doctor ahorita, cuando hablábamos hace un momentito, que es tanta información para tratar de condensarla, pero él ha hecho todo ese magnífico esfuerzo para traérnosla condensada. Y yo decía, bueno, doctor, tendremos que hacer otra ronda, ¿verdad que sí? Entonces tendremos que hacer otra ronda. Así que gracias por estar aquí, a cada uno de ustedes. Gracias por sacar de su tiempo. Gracias por venir a compartir con la Escuela de Psicología, con el Instituto de Psicología, con el Instituto también de Letras, que son parte de la coordinación de estas actividades, por estar aquí acompañándonos. Vamos a disfrutar, vamos a prestar nuestros oídos, nuestra atención y sobre todo poner nuestro cerebro aquí. Muchísimas gracias por estar aquí a todos y a todas. Doctora Ana Jacqueline Ureña, señora directora de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. El Instituto de Letras es dirigido por la maestra María Virtudes Núñez, por el Instituto de Psicología por el maestro Eduardo Martínez. Aquí, ahora, le llamamos para que nos hable sobre este esfuerzo. Muy buenas noches. Saludamos este esfuerzo primero por parte de nuestro distinguido expositor de compartir con su universidad conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera, de su exitosa carrera profesional como neurólogo, como neurocirujano. Y qué maravilloso que podamos compartir con él sobre neurociencia, este esfuerzo interdisciplinar e intradisciplinar que se fue configurando en la segunda mitad del siglo pasado, pero que ha ido tomando mucho más fuerza en la medida en que los avances en neuroimagen nos han permitido estudiar con mayor precisión el cerebro humano. Ustedes saben, en la antigüedad, para poder estudiar el cerebro, habría que esperar que las personas fallecieran o que tuviesen una lesión, un accidente o una lección y que sobrevivieran a ella. Afortunadamente hoy en día, con los avances en neuroimagen, podemos ver el cerebro cuando lee una poesía, cuando resuelve un problema matemático, cuando está enamorado, cuando odia. Es decir, que hemos tenido grandes avances en neurociencia y es un esfuerzo que a nosotros como humanistas pues nos atañe y nos es muy fascinante, pues áreas como la antropología, la psicología, la lingüística, la filosofía están unidas en este esfuerzo interdisciplinar por cada día conocer más sobre el cerebro y sobre el sistema nervioso. Y aun cuando hemos tenido todos estos conocimientos, la complejidad del estudio del cerebro y del sistema nervioso pues hace que nos sintamos que es tan fascinante que falta tanto por conocer, y hoy tenemos una autoridad y qué bueno que sea él para adentrarnos y acercarnos en ese maravilloso mundo del cerebro, de su funcionamiento bioquímico, de su estructura y de su funcionalidad. Así que enhorabuena, vamos a disfrutar y a conocer todos estos conocimientos. Muchas gracias. Un gran artículo que surgió por allá por los años 90, los 90 y el año 2000, un gran periódico británico, se llama el Guardian,
publicó un artículo que estremeció al mundo, donde ellos trataban de explicar que todos los trastornos psicológicos de los seres humanos tenían que ver con un trastorno bioquímico del cerebro, bueno, y un desequilibrio del cerebro. Esa no es toda la idea. Hoy sabemos que no es así, pero ese tema nosotros lo vamos a tratar más adelante. Bueno, Kandel toma este tema y él, la pregunta que se hacía es esa pregunta que ustedes ven ahí, que cuáles son las etapas intermedias entre el estímulo del bioquímico y el receptor. Recuerden ustedes que la neurofisiología básica es que el receptor está al final de la neurona, ¿no? El componente bioquímico está al final de una neurona, pero tiene que atravesar un pequeño espacio milimétrico para unirse al receptor. Entonces él decía que esa etapa intermedia no se conocía, y eso le valió a Kandel el premio Nobel del año 2000. Él decía entonces que todos los procesos mentales derivan de operaciones del cerebro, que los genes determinan los patrones de las conexiones neurales, que la combinación de los genes y los factores sociales son los que pueden alterar la genética de las neuronas, de sus circuitos, y hoy nosotros conocemos que eso es así porque la nueva ciencia, bueno, no tan nueva, de la epigenética, nos ha demostrado que es posible que nosotros podamos cambiar nuestro código genético. Los cambios en la expresión genética durante el aprendizaje pueden producir nuevos patrones de las conexiones neuronales. Ese es un tema apasionante de qué ocurre durante el aprendizaje y los cambios que hay desde el punto de vista genético. Y la psicoterapia, que había sido realmente maltratada por algunos científicos, entre comillas, la psicoterapia ha ganado espacio nueva vez, y sabemos que es importante, decía Kandel, para el aprendizaje. Bueno, la gente se pregunta entonces, bueno, entonces, habiendo dicho todo esto, preguntémosle a Kandel qué es entonces una enfermedad mental. Esencialmente es la colección de síntomas que dan lugar a una conducta aberrante. Y para que no nos perdamos desde el primer momento, hay dos grandes nichos. La depresión, que tiene unos 18 subtipos, no vamos a entrar en ello, y la esquizofrenia. Esos son los dos grandes nichos de las enfermedades mentales. Andreasen, esto fue en el año entre el 97 y el 99, se le preguntó que explicara un poco lo que él entendía que era la esquizofrenia, y él, con muchísimo tino, decía que la esquizofrenia para él era un rompecabezas por la cantidad de síntomas que tiene, que el paciente presenta. Algunos de ellos yo se los pongo aquí: las alucinaciones visuales y auditivas, la alogia, que es la secuencia del habla y del pensamiento. Los pacientes entran en catatonia, o sea, se ponen rígidos. La abolición, que es el paciente esquizofrénico tiene la habilidad para iniciar y completar la obtención de un objeto. Por ejemplo, el esquizofrénico trata de tomar este pequeño objeto, lo piensa pero no lo puede, o sea, no tiene la voluntad, se la pierde. La anedonia, que es la habilidad para experimentar gratificación, inclusive comen, la comida no les sabe a nada, ven una película chistosa, no se ríen, etc. La focalización de la atención, interesante la teoría de Tononi y de Elderman en el año 2001, donde ellos decían, esta es una teoría interesante, Tononi y Elderman, ellos
insistieron desde el año 2001 que había un centro dinámico de la conciencia que integra las funciones del cerebro. Ellos no sabían exactamente cuál era. Y fue un estudio puramente, diríamos así, que le surgió del pensamiento, como le surgió a Hawking, lo del agujero negro, y simplemente lanzaron esa teoría de un centro dinámico. Hoy sabemos que sí es así. Tenemos dos grandes centros dinámicos dentro del cerebro, que son los que gobiernan las redes neuronales. Esta es una pregunta clave en neuropsicofisiología. Bueno, entonces la esquizofrenia pudiera ser genética. Obviamente que el estudio de Cowan nos trajo luz cuando él demuestra que en estos cromosomas, en el 22, en el 8 y en el 6, hay trastornos en los pacientes esquizofrénicos. El estudio de Kingling, que fue en el 2009, cuando ellos tuvieron 100 gemelos, solamente el 40% de ellos sufrían la enfermedad. Entonces, quedaba la teoría de Cowan en discusión. No, es probable que un porciento importante de los gemelos no tengan el daño cromosomal, y eso no invalida la teoría de Cowan, lo que quiere decir que la esquizofrenia, de alguna manera, sí definitivamente hay un peso genético, y está demostrado por el 22, el 8 y el 6, y ahí está donde están alterados el brazo largo del 22, el brazo corto del 8 y el brazo corto del 6. Sin embargo, en la enfermedad bipolar, cuando estudiaron los gemelos, entonces eso subió a un 70%, lo que quiere decir que las dos enfermedades de alguna manera tienen un efecto, hay un daño genético. Este fue el estudio de Paus en el 2001 y luego fue ratificado por Goldman y Rakik en el 1994. ¿Qué encontraron ellos? Que lo decía nuestro director del Instituto de Psicología, que en la resonancia magnética sí podemos encontrar lesiones en los esquizofrénicos. Y ahí está el estudio que ellos hicieron. Encontraron que hay una hipoactividad en los pacientes crónicos y que afecta específicamente la corteza cingulada anterior y la frontal dorso-lateral. Eso quiere decir que por encima del cuerpo calloso, donde está la circunvolución cingulada, ahí aparecen en la resonancia magnética funcional, aparecen trastornos que podemos ver en los pacientes esquizofrénicos y en la parte más dorsal y más lateral del lóbulo frontal. Entonces, señores, tenemos ahora en la resonancia magnética, nosotros podemos ver en los pacientes esquizofrénicos, quizás no en todos, pero podemos ver cuando hay lesiones en un paciente que hemos prediagnosticado como esquizofrénico. En la depresión mayor hay una hipofunción de la corteza prefrontal medial, o sea, de la parte más interna del lóbulo frontal, de la dorsolateral izquierda, del lado izquierdo, y hay un aumento del flujo cerebral en la amígdala del sistema límbico. Señor, estos son datos ya precisos que la neuroradiología nos dice que nosotros podemos utilizar tanto la resonancia magnética en la esquizofrenia como en la depresión mayor. Utilizamos el PET scan y podemos entonces tener una herramienta más para el diagnóstico, por lo menos en etapas realmente al principio. Cuando estudiaron los antidepresivos, estos dos autores, ellos encontraron lo que pasaba con los antidepresivos, y es que los antidepresivos mejoran el flujo cerebral.
Entonces el antidepresivo, su acción esencialmente es enviar mucho mayor cantidad de sangre a las zonas que estamos viendo ahí que están afectadas en los pacientes con la enfermedad bipolar o con la esquizofrenia. Entonces son datos que hoy día nos ayudan en el en el diagnóstico de las enfermedades conductuales o psicopatías. Entonces, de todo esto surge entonces este concepto, el concepto de la neurociencia cognitiva, y surge cuando los primeros psicólogos comienzan a estudiar algunos síndromes que se presentaban en algunos de sus pacientes. Lo primero que encontraron fue la prosopagnosia. Es cuando el paciente no reconoce una cara familiar, pero al revés también. Pacientes que reconocen la cara de que la persona con quien están hablando, pero dicen que es un impostor. Pueden no reconocer la cara de la mamá, que es la prosopagnosia, pero cuando ven la cara de la mamá y saben que es la cara de la mamá, para ellos esa persona que ellos están viendo es un impostor. Entonces ahí comenzó ya la ciencia, todo lo que tiene que ver con la neurociencia cognitiva. Y el segundo tema, que lo acabo de decir, el síndrome de Capgras. Esto entonces trató de explicarse la neurociencia cognitiva, de cómo nosotros pudiéramos anclar el componente emocional de estos pacientes y la información visual que obtiene el paciente. Lo que quiere decir que la información visual de muchos de estos pacientes es distorsionada, pero aún así todavía podemos ir un poquito más lejos. La información visual de nosotros los seres humanos es totalmente diferente de uno a otro, porque el cerebro crea su propio mundo, y el mundo de cada uno de nuestros cerebros es diferente al mundo de todos los demás seres humanos de la Tierra. No hay nosotros no podemos comparar o igualar a dos seres humanos que estén exactamente pensando exactamente lo mismo, con los mismos parámetros, las mismas categorías, porque no existe. El cerebro simplemente crea el mundo de nosotros, no el mundo de más nadie. Y eso es un concepto importante en la neurociencia cognitiva. Esto levantó un gran revuelo. Galeno y un medio brujo romano, ahí le puse el nombre, Scribonius Largus. Ellos usaron un pez eléctrico, que es el torpedo, y metían al paciente con trastornos conductuales dentro de una pequeña piscina, traían el pez torpedo y el pez torpedo le daba un shock eléctrico, y notaron que sus pacientes mejoraron. Eso estuvo durante muchos años escondido, estoy hablando de cientos de años escondido, hasta que un buen día este señor, en la década del 50, Ugo Chelletti, por primera vez en Italia lo introdujo, y entonces comenzó el electroshock. Muchos de ustedes que están aquí probablemente han oído a algunos de los familiares de nuestros pacientes que no quieren que le den electroshock. Bueno, hoy sabemos cómo actúa, anteriormente no lo sabíamos. Hoy sí sabemos que no solamente actúa, funciona muy bien, y sabemos cuál es la razón por la cual funciona. Y funciona porque cada vez que damos el electroshock hay un aumento importantísimo de la noradrenalina, que eso vamos a hablar el mes que viene, y produce entonces una neurogénesis en el hipocampo en los deprimidos, y se registra una disminución de algunas de las neuronas hipocampales. Sin embargo,
la reducción es compensada cada vez que se le dé el electroshock, aumenta entonces la neurogénesis, aumentan las neuronas en el hipocampo y los pacientes mejoran. El electroshock definitivamente llegó para quedarse y lo seguiremos usando, y los psiquiatras lo saben perfectamente bien. El tema de la creación y la enfermedad mental ha sido un tema de mucha discusión. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Hay alguna relación entre la bipolaridad, la esquizofrenia y la creatividad? El hecho de usted ser esquizofrénico, bipolar o depresivo, ¿eso lo hace ser más creativo? Bueno, este es un tema. Y el tema quien mejor lo trató fue Jasper. Y ahí está, él nació en el 1883 y profundizó en este tema, hasta tal punto que Jasper escribió miles de páginas, ustedes la pueden buscar en el internet, porque él analizó a Byron, analizó a Schumann, analizó a Edgar Allan Poe, analizó a Donizetti, y él en sus estudios durante tantos años, él se preguntaba, en el caso por ejemplo de Van Gogh, esa es una pregunta que él se hacía, si en los últimos años de la vida de él, que él decía una vida convulsa y esquizofrénica, realmente fue la esquizofrenia o que lo hacía ser así, o simplemente él era creativo porque su cerebro era creativo. En el caso de Nietzsche también él lo estudió y él decía que los impulsos descontrolados de Nietzsche lo transformaron espiritualmente, y él decía que eso lo llevó a la creatividad. Interesante la teoría de Jasper, que fue uno de los grandes genios de la psicología. Por lo tanto, él finaliza con esta pregunta que nos deja una incertidumbre. ¿Eran enfermos antes de expresar su creatividad, o fue la enfermedad el motor agitante de estos genios? Todavía hoy día no lo preguntamos. Lo que sí es cierto es que hay una relación entre pacientes con síndromes psicóticos importantes y la creatividad. Este fue, para terminar esta primera parte, porque ya vamos a entrar en la parte cognitiva. Este es uno de los estudios más impresionantes en el último año y medio. Ahí está donde salió. Esto fue en el American Psychiatric Association. Estos son los dos autores, Altinei, y después yo le voy a presentar a la otra autora, que es una médico, doctora Singh, y esta gente de Cleveland Clinic. Miren qué interesante. Encontraron, estoy hablando de mayo del 18, que el cerebro de los transgéneros, desde el punto de vista volumétrico, se encuentra entre el de los hombres y las mujeres. Bueno, este es un hallazgo. Quiere decir entonces que el cerebro de los transgéneros es diferente al nuestro. No con eso uno quiere decir que uno puede explicar todo el comportamiento de los transgéneros o de los homosexuales. Pero algunos de mis compañeros de mis años de estudio aquí en la UAS, yo siempre pensé como estudiante de medicina, cosa que hoy día ya yo me la contesto un poco, ¿no? Yo decía, el muchacho que es homosexual o transgénero, o la joven que es lesbiana, ¿es porque quiere o es el cerebro? Bueno, hoy tenemos la respuesta, hoy la tenemos, somos diferentes, y se han encontrado ya esos hallazgos. La patofisiología no la conocemos todavía. Lo que sí sabemos, y esto yo quiero que se lleven esta reflexión como una reflexión ya consensuada, que el género de nosotros los seres humanos está en el cerebro.
Y ese es el género, y es el cerebro el que hace la concordancia con el género de nosotros. Me explico en términos más simples. Eso quiere decir que cuando un hombre está desnudo y se ve sus órganos genitales externos, sabe que el cerebro sabe que es hombre, lo sabe. No solamente lo sabe, se comporta como tal. Pero cuando el cerebro en esa parte que nosotros conocemos, que dirige y tiene que ver con el género sexual, se ve sus órganos genitales, no los reconoce, no les pertenece. Ese pene que está ahí no es mío, no me pertenece, es extraño, por lo tanto ese no es mi género. Entonces hoy sabemos entonces que el género está en el cerebro. Eso es lo que los grandes psicólogos de hoy día le llaman esa discordancia, que en inglés utilizan la palabra mismatch. Hay una discordancia entre el cerebro y el sexo biológico al nacer. El hipotálamo, el tálamo, la ínsula y la corteza órbito-frontal, oigan bien, son más volumétricas, más anchas en los transgéneros. Eso está demostrado patológicamente. O sea, ahora tenemos no solamente que nos diga que una persona que diga que es transgénero, ahora podemos nosotros demostrar que eso es así. Lo que quiere decir que estaríamos hablando entonces nosotros de que tenemos un segundo cerebro, no solamente los dos hemisferios. Entonces hay un tercer cerebro, que es el cerebro sexual, que es diferente en el que es hombre, por así decirlo, o mujer, por así decirlo. Bueno, hay muchas implicaciones sobre esto, porque entonces ahora el término, y yo sí le pido a ustedes que ya lo comencemos a utilizar, el término que nosotros utilizamos ahora es el término cisgénero. Eso quiere decir que para hombres y mujeres, en vez de hablar de género, nosotros hablamos de cisgénero. Mi cisgénero es ser hombre o ser mujer. Entonces, porque es el cerebro el que nos está diciendo qué somos. En las mujeres transgénero, y ahí está el hallazgo, la ínsula, el complejo parieto-temporal, la porción medial de la corteza occipital tienen un mayor espesor en las mujeres transgénero. Y este es el otro estudio, sigo con el de Altinay. Por lo tanto, viendo todo esto, Altinay y sus colaboradores de Cleveland Clinic, ellos entonces dicen que nosotros tenemos una nueva entidad conductual, ¿no?, que está basada en el error de predicción. Ya hablamos de eso en la charla anterior, de la función de predicción del cerebro y la disonancia cognitiva. Soy una mujer, pero la sociedad me ve como un hombre y yo me veo como un hombre. Entonces viene esa disonancia que se traduce ya en un término psiquiátrico debidamente ya aprobado por DSM, que es la disforia sexual. Eso tiene muchas implicaciones. Así, cuando el cuerpo no concuerda con la representación cerebral, da lugar a la disforia de género. La pregunta que nos hacemos hoy día es: ¿cuándo aparece? ¿Es prenatal? ¿Hay un biomarcador para la disforia de género? Por lo tanto, desde el punto de vista puramente científico, es erróneo catalogar a los LGBT como síndromes de ansiedad o trastorno de ánimo. No lo son, no es un trastorno del ánimo, obviamente que no. Es un trastorno, si ustedes quieren, no es un trastorno, es una condición cerebral. Entonces ellos, por así decirlo, esto no es peyorativo, pero ellos, frente a lo que sabemos hoy día, son normales. Señores, son normales. Lo único que su cerebro es diferente, pero son seres humanos normales y como tales nosotros tenemos que tratarlos. Yo sé que esto puede ser motivo de
de muchas controversias, sobre todo desde el punto de vista religioso, que si lo dijo la Biblia, que si no lo dijo, pero nosotros estamos aquí en una comunidad científica y nosotros tenemos que llevarnos de lo que se encuentra, de lo que se demuestra, y que cada cual, bueno, pues tenga su creencia. Pero de ahí a nosotros excluir a esta gente de la sociedad no podemos hacerlo, porque ese es su cerebro. Tendríamos entonces que extirparle la zona donde está involucrada el cerebro sexual. Ahora bien, si ese síndrome no se trata, entonces sí viene un problema. Se aíslan, no salen del closet, se pelean con la mamá, el papá no los quiere, los amiguitos los relajan, la amiguita relaja también a la muchachita en la escuela, y ahí viene todo lo que nosotros, los psicólogos que están aquí, conocen, de todos los graves problemas que tienen los LGBT. Esta es una señora, esto fue en Stanford, esto fue también en el 2018, y ella encontró, y esto ha sido una revolución en el campo de la neuropsicofisiología, ella encontró que hay niveles de masculinidad y niveles de feminidad. Para decirlo en términos jocosos, parece ser que todos los hombres son un poco mariconcitos. Parece ser. Lo digo jocosamente, no es así, ¿no? Sin embargo, lo que importa es lo que ella estudia en este trabajo, cuando ella dice que esos niños que ya tienen esta disforia desde muy temprano, exteriorizan sus emociones, y de ahí vienen entonces los problemas en el hogar. Inclusive, hoy sabemos que esta es una de las causas del síndrome de hiperactividad. Una de las causas del síndrome es el complejo de hiperactividad. Esta es una de las causas de ese síndrome. Las niñas generalmente ya muy temprano la manifiestan con ansiedad y depresión, y ella decía finalmente que aunque tengamos ovarios o testículos, el sexo finalmente lo determina el cerebro. Y este es un tema que va a empezar a dilucidarse prácticamente todos los días. Estamos frente a un descubrimiento clave para nosotros los seres humanos, tan importante, oigan bien, tan importante como el cuarto cerebro, que es el intestino. Hoy sabemos que el nervio vago, ¿no? Los que estudiaron neuroanatomía se acuerdan que nace en el tallo cerebral. El nervio vago no solamente gobierna el corazón, gobierna también el intestino. Entonces hoy sabemos que muchas de las enfermedades que padecemos los seres humanos, hay un eje que va del intestino al cerebro. De hecho, muchos de los anticuerpos monoclonales que se producen en el intestino, porque no sé si ustedes cuando vieron la fisiología intestinal, ustedes saben que hay 10.000 tipos de bacterias en el intestino humano. 10.000 tipos de bacterias. La mayoría de ellas son no patógenas, pero hay una conexión en cómo ellas se comportan aquí y el cerebro, hasta tal punto que una de las enfermedades más importantes de hoy día, que es la esclerosis múltiple, sabemos que hay una relación del eje intestino-cerebro. Quiere decir que nuestros intestinos es el cuarto cerebro para nosotros los seres humanos. Bien, vamos a pasar ahora a la próxima. Bien, aquí vamos a comenzar ahora a tratar algunos temas que yo sé que los psicólogos lo estudian a diario, constantemente se los enseñamos en el aula de clases, pero es interesante que nosotros repasemos un poco de la neurociencia cognitiva. Bueno, si es verdad lo que decimos en el primer párrafo, de que el cerebro humano es único, irrepetible, que nos preserva, que contiene más neuronas que las estrellas, si eso es verdad, entonces aquí vienen las preguntas.
qué es la conciencia, qué es la emoción, qué es el pensamiento, qué es el libre albedrío, qué es la percepción, qué es la risa, qué es el llanto, qué es la creatividad, el liderazgo, la interacción social y, por tanto, la causa de las enfermedades de la conducta. Entonces, la neurociencia cognitiva trata de llevarnos paso a paso en cada una de estas interrogantes. Lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es la maduración del cerebro humano. El cerebro va madurando poco a poco. Se toma aproximadamente unos, quiero repetirlo claramente, 30 años. El cerebro toma 30 años en madurar. Antes creíamos que ya para la adolescencia ya el cerebro había madurado totalmente. Después vino la segunda teoría, que era acerca de la segunda década de la vida. Hoy sabemos que realmente es hasta los 30 años que el cerebro madura, va madurando. Entonces, hay cosas interesantes que van ocurriendo. Lo primero es que madura en el cerebro del niño que acaba de nacer son las neuronas especulares. Son las neuronas que hacen la conexión con la madre. Pero no solamente esas neuronas maduran en la primera etapa de la vida. A medida que nosotros vamos entrando en edad, esas neuronas siguen siendo parte esencial de la vida de todos nosotros. Porque a quién de los que están aquí no le ha ocurrido que van a una fiesta, van a una reunión, entran en un curso, ven una persona y dicen, esa persona me cae bien o me cae mal? Hoy sabemos que son las neuronas especulares que conectan con la otra persona. Esto ha sido bien estudiado, no solamente desde el punto de vista humanístico, sino desde el punto de vista científico. Fueron bien demostradas en un laboratorio en Italia. Durante años hicieron que los monos que estaban en ese laboratorio, una colonia de 7 monos, ellos imitaran los gestos de los científicos que los estaban estudiando. Entonces las neuronas especulares las conocemos perfectamente bien y sabemos lo que eso significa en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el cerebro llega hasta los 30 años. ¿Qué es importante conocer de la maduración del cerebro? Bueno, lo que yo les puedo decir de manera muy sucinta es lo siguiente. ¿De dónde sale el cerebro? El cerebro nace apenas unas cuantas semanas, no más de 4 semanas, después de que el óvulo se une con el espermatozoide. Lo primero que ocurre cuando el espermatozoide y el óvulo se unen en los primeros conjuntos de células, que los médicos que están aquí, que han estudiado embriología lo saben, la blástula, la mórula, etcétera. Lo primero que se forma es la piel. Pero al cabo ya de 4 semanas, la piel de ese conjunto de células que es la piel, porque la piel es el órgano más importante del cuerpo, inmediatamente se forman las células de la piel, ellas se invaginan y entonces comienzan a formar el cerebro humano. Quiere decir que los dos primeros órganos que forma el ser humano es la piel y el cerebro. A medida que pasan los meses, el cerebro entonces sigue creciendo, las neuronas se van multiplicando y todo eso se llama la neurogénesis. Pero nació el bebé. ¿Terminó ahí lo que tiene que ver con la maduración del cerebro? No terminó ahí, porque el cerebro humano necesita 2 cosas más para poder funcionar. Necesita que esas neuronas, los 100.000 millones de neuronas, se comuniquen entre sí, que es lo que se llama la sinaptogénesis. Hasta que no se comuniquen, el cerebro no está completo, y eso dura hasta los 30 años. Pero para comunicarse,
no puede haber un cortocircuito entre una neurona y otra, por lo tanto tienen que respetarse, como los alambres ¿verdad? de este micrófono. Esa goma del alambre es la mielina. Entonces cuando ya ocurre lo que se llama la mielogénesis, entonces el cerebro está ya más o menos completo. Es por eso que el niñito, ya al cabo de 3 años, comienza a pararse sobre sus pies y a caminar más o menos bien, porque ya se ha completado la mielogénesis. Él habla, que comienza apenas a los 8 meses con las primeras frases de papá y mamá. Él habla de los niños, el lenguaje de los niños en el mundo entero viene de las neuronas especulares. El niño repite lo que ve. Y es interesante. Se han hecho estudios para ver si el niño repite la palabra papá y mamá. Cuando la mamá le dice, bueno, todos aquí los que tienen hijos saben que lo primero que uno le dice a su muchacho es, di papá, di mamá. Bueno, ellos están viendo el movimiento de los labios. Entonces lo repiten. No saben lo que están diciendo, pero lo repiten, papá, mamá. Bueno, hicieron un estudio interesante y a un grupo de madres hicieron que le pidieran al niño repetir las palabras, pero al revés. La mamá boca abajo, el niño la miraba boca abajo, no la repetían. Lo que quiere decir que las neuronas especulares, ellas entran en funcionamiento cuando tienen de frente la cara completa de la madre, pero si se la ponen al revés, no lo repiten. No hay forma de que digan papá y mamá. Y esas son las neuronas especulares que juegan ese papel. Después yo voy a hablar del autismo, pero recordar esto porque después vamos a volver un poco sobre este tema que es tan apasionante, sobre todo el autismo y la maduración del cerebro. Bueno, ¿cuál es la historia del cerebro? Los egipcios creían que el pensamiento estaba en el corazón y el diafragma. Qué curioso que grandes genios, por así decirlo, de la ciencia y de las humanidades creían que el pensamiento estaba en el corazón, ¿no? En el siglo V antes de Cristo, ahí está el nombre, Cortón, que era alumno de Pitágoras, fue el primero que relacionó el cerebro con la vida mental del ser humano. 100 años después, Platón relaciona el cerebro con el alma, sacado de su cabeza, ¿no? Sin embargo, estos dos genios realmente creían, Aristóteles creía que el cerebro de nosotros los seres humanos estaba en el corazón, que era el que dirigía todo el pensamiento. Hipócrates entonces ya se postuló prácticamente que era todos los sentidos, etcétera, las emociones estaban en el cerebro, y luego fuimos rápidamente, ya en el siglo VI, los estudios de Nemesio, de los ventrículos del cerebro Galeno, Rolando, el que descubrió la cisura de Rolando, que es la cisura motora, la circunvolución motora. Entonces se fue avanzando muy rápidamente en el conocimiento de la historia del cerebro humano. Broca, francés, cuando tiene un famoso paciente que tuvo una lesión en el área que hoy se llama área de Broca, estudió realmente el habla de los seres humanos. Hewlett Jackson, yo tengo una anécdota de esto, porque este fue el hospital donde yo estuve, en Queen Square. Mi sala de residente era en la sala donde había hecho sus experimentos Jackson. Es interesante, también un genio de la anatomía. Y Freud avanzó tremendamente realmente en el estudio de la neurología teórica. Hitzig igualmente
ya él muere en el año 70, pero los estudios publicados por él todavía hasta el día de hoy nos llenan de asombro, y obviamente para principios del siglo pasado, cuando Ramón y Cajal entonces ya descubre la neurona, pero siempre hay que recordar que junto con Cajal, Camilo Golgi, fue el que hizo la tinción con las sales de plata. O sea, realmente si Cajal la descubrió, pero quien avanza en la histología del cerebro es realmente Golgi. Luria prácticamente es el padre de la neuropsicofisiología moderna. Miller de Princeton University, el primero que ya acuña el término de la neurociencia cognitiva, y desde entonces es mucho lo que nosotros hoy sabemos sobre los secretos del cerebro humano. Así sabemos cosas como esta, que el cerebro renueva sus circuitos, algo que las computadoras no pueden hacer. El cerebro renueva constantemente los circuitos. Usamos todo el cerebro y sus circuitos, y por favor no vuelvan a decir nunca más que utilizamos un 10% del cerebro. Eso no es verdad. Es uno de los grandes mitos. El cerebro actúa como un todo por sus circuitos. Se está usando todas las neuronas prácticamente al mismo tiempo. Cosas interesantes desde el punto de vista bioquímico: el cerebro utiliza, de las 2.500 calorías que consumimos por día, el cerebro utiliza 500, lo que quiere decir que necesita una gran cantidad de energía. El efecto Flynn, que ustedes lo han oído mencionar, ¿no?, es que cada promoción de nosotros los seres humanos es más inteligente. Bueno, se ha estudiado, se sabe que el cerebro de hoy día, del 2020, es más grande que el cerebro del 1920. O sea, hace 100 años, del 1920 al 2020, el cerebro ha crecido de nosotros los seres humanos. Lo que quiere decir que cada generación de nosotros es mucho más interesante, mucho más inteligente. Hay cosas, por ejemplo, que hoy sabemos, los han creado los japoneses, se pueden fabricar las neuronas, ya lo han hecho por estimulación, y de eso vamos a hablar después. Entonces, el cerebro está en constante evolución, y no hay ninguna duda de que a medida que pasan los años, nosotros vamos a ser mucho mejores en los términos puramente cerebrales. Miren, por ejemplo, el cerebro del Australopithecus africanus tenía 515 centímetros de volumen, pero el Homo sapiens, de eso vamos a hablar después en la antropología cognitiva. Sin embargo, el cerebro del Homo sapiens tenía 200 cc más, hace ya cerca de 400.000 años. El Homo erectus, allá lo ven, su cerebro pesaba ya 1.000 gramos, y el nuestro actualmente pesa entre 1.500 y 2.000 gramos. Nosotros hemos ido aumentando el volumen cerebral a medida que han ido pasando los años. Entonces, finalmente, esto después va a ser un tema un poquito interesante para ustedes, porque nosotros los seres humanos somos la única especie en la Tierra que tiene poesía, que tiene dibujos, cultura, que tiene sentimientos religiosos, que cultiva. Un mono no cultiva, ni un rinoceronte. Entonces, obviamente, como decía Hawking, contamos las estrellas, viajamos a la luna, somos capaces de predecir acontecimientos, pero sobre todo, lo peor de todo es que también somos capaces de contaminar la Tierra. El cerebro de nosotros es asimétrico. El izquierdo es el cerebro del lenguaje y del pensamiento lógico, y el derecho es el cerebro de la percepción visual y espacial.
en el arte, en la creatividad y en el proceso holístico de la investigación. Muy bien, eso está muy bien, hasta esta última frase. Pero sus redes se comunican. Yo voy a insistir mucho sobre ese tema de Gazzaniga. Este es un autor que yo creo que ustedes deben escribirlo, porque este hombre va a dar mucha agua que beber a medida que pasen los años. Realmente es un genio de la neurociencia. El cerebro izquierdo es lo que nosotros llamamos el cerebro intérprete. Y fíjense que qué curioso que hay un número importante de genios que fueron zurdos. Da Vinci fue zurdo, Einstein fue zurdo, Messi, el futbolista es zurdo, Mozart era zurdo también. La percepción visual. El cerebro destina realmente un 25% de su energía y de su acción en la percepción visual, incluyendo en los ciegos. O sea, el cerebro tiene o destina un 25% de toda su actividad en la percepción visual. Ahora bien, no son 100% las imágenes que captura el ojo, por lo tanto no son totalmente fidedignas para las redes, depende realmente de cada uno de nosotros lo que nosotros interpretamos. Hay cosas interesantes, por ejemplo, cuando uno entra a un curso nuevo y conoce personas, el cerebro lo que tarda es apenas 100 milisegundos en reconocer un rostro humano, mucho mayor que las computadoras, ¿no? Y los bebés tardan más o menos 3 días después de nacido en reconocer los rostros. O sea, ya al tercer día ellos comienzan a reconocer los rostros de las personas que los rodean. Quiere decir que la percepción visual del cerebro es extraordinaria desde el mismo momento del nacimiento. Este es un conflicto que aún no se ha resuelto. Yo voy a volver después sobre eso, sin ofender a nadie, por supuesto, ¿no? A la pregunta de por qué oramos, ¿es que nosotros necesitamos a Dios? ¿O todo ha sido un efecto de la evolución? Algunos neurocientistas son muy renuentes a abordar este tema, y yo voy a insistir mucho sobre esto, y voy a hablar largamente sobre esto, porque esto es lo que se llama el relato emocional en neuropsicofisiología. Después vamos a insistir mucho sobre eso, sobre el relato emocional, y cómo nosotros los seres humanos a través de la historia fuimos cambiando nuestro relato emocional con respecto a la religión y a la creencia en Dios. Los estudios de Oxford en 1999, que sí revelaron que la oración o la meditación tiene un efecto importante en los lóbulos parietales y en las amígdalas, y aumentan su actividad. Esto también fue refrendado por la Universidad de Toronto recientemente en la resonancia magnética funcional, sobre todo en los místicos, de cómo sus lóbulos parietales aumentaban su actividad durante la meditación. Y este es un tema que es apasionante por lo que esto significa. Hay conflicto, este conflicto todavía no está resuelto, y ustedes van a ver qué dijeron la gente de Toronto cuando abordemos este tema sobre la fe. Es un tema también complejo, y vamos también a ver un poco sobre esto cuando hablemos también en la antropología cognitiva, de cómo surgió la fe, por qué surgió la fe, cómo fue el relato de la fe, etcétera, etcétera. Este es un tema que ustedes lo van a tratar conmigo. Hay cerebros que se han estudiado. Cuando estudiaron el cerebro de Einstein, se sacaron fotos de su cerebro, se contaron 240 bloques. Es curioso que la hija del anatomopatólogo que lo cortó simplemente se llevó el cerebro para su casa,
Ella después devino en profesora a la Universidad de California, y fue entonces cuando devolvió el cerebro de Einstein para que fuera estudiado. Volvieron a cortar el cerebro de Einstein, 24 neuropatólogos en 2000 bloques. Entonces hicieron 4 publicaciones y encontraron una gran cantidad de neuronas, sobre todo interesante, una gran cantidad de neuroglia, que son las células de sostén. Ustedes saben que por cada neurona hay 50 de neuroglia, que es la célula de sostén de los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de péndima, etc. Entonces encontraron que Einstein tenía una enorme cantidad de células de sostén en su cerebro. Se comparó el cerebro de Einstein con 85 cerebros humanos. Y qué curioso que él tenía una mayor abundancia de surcos y circunvoluciones en la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal le llamamos la corteza de la organización cerebral. Obviamente que el cerebro de Einstein era un cerebro altamente organizado. Y este fue uno de los hallazgos interesantes en el estudio que se hizo. Ahí está el cerebro, no lo voy a volver a repetir. Este es el trabajo que hicieron. Pasa que está traducido al español. Estos son 3 temas fundamentales: el aprendizaje, el ambiente y la educación. Pienso que estos 3 temas van a dominar, por así decirlo, por muchos años la parte cognitiva de nosotros. Porque es que no hay forma de que los seres humanos podamos avanzar si estos 3 temas no se trabajan, porque esto tiene que ver no solamente con la información visual, sino con el ambiente, cómo nos educamos, y de ahí que hoy sabemos que la educación temprana y colectiva y la nutrición juegan un papel importante para el desarrollo cerebral. Hace apenas unos días salió un estudio de la Universidad de Cincinnati, hace apenas 4 o 5 días, donde en las escuelas en Cincinnati ya prohibieron el uso de tabletas para enseñar a leer y escribir a los niños, porque los retrasaba. Tienen que leer libros, tienen que escribir con su mano. Entonces ya descartaron prácticamente todo en las primeras etapas de los niños el uso de las tabletas para el aprendizaje. La memoria, esto es un tema que nos atañe a todos, por aquello de que todo el mundo cree que va a sufrir de Alzheimer o demencia senil. Es un proceso de codificación, de almacenamiento, recuperación de la información. La memoria puede ser explícita, es la memoria, la explícita es la que nosotros llamamos la episódica o la semántica. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo. ¿Cuándo nació tu hijo? Bienvenido, tú sabes. Esa es la memoria episódica, un episodio. La memoria semántica es dónde están las cosas, o sea, reconocer lo que es un animal, dónde está París, etc. La memoria implícita es la de los reflejos condicionados o los reflejos inconscientes. La memoria de trabajo es la memoria de segundos a minutos, pero la de largo plazo es de días y de años. Entonces, esto tiene una importancia capital en neurología. Por ejemplo, si una persona tiene un choque y va al hospital, no tiene herida por ninguna parte, simplemente perdió el conocimiento, y al otro día uno le pregunta ¿qué tiempo tuviste inconsciente? Y reconociste que estaba en el hospital, y él dice 24 horas, es grave. Quiere decir que el cerebro sufrió una importante lesión, aunque no aparezca nada, ni fractura, ni hematomas,
y el cerebro luzca en la tomografía o en la resonancia magnética esté perfectamente bien. Lo que quiere decir que la memoria es una de las herramientas más importantes para nosotros saber cómo está nuestro cerebro. La memoria a largo plazo se divide así: la diferida en minutos, la reciente en días y la remota en años. Pero la memoria prospectiva de nosotros los seres humanos es la que planifica. Tenemos una memoria prospectiva que nos viene por lo que hemos aprendido, y entonces podemos nosotros en el futuro planificar lo que vamos a hacer. Yo quiero ser, cuando termine la escuela de psicología, yo quiero hacer psicología infantil. Bueno, eso es memoria prospectiva. O sea, uno está ya planificando con lo que ha aprendido para el futuro. O sea, la memoria juega un papel importante. Traigo esto a colación de Gabriel García Márquez, porque fue La peste del olvido, el insomnio. Ustedes leyeron el libro, 100 años de soledad. El insomnio afectó a los habitantes de Macondo cuando vino la peste y perdieron la memoria semántica, ¿no? Entonces no podían distinguir una silla de una mesa o de una vaca. Entonces el coronel Aureliano Buendía le puso letreros a cada objeto cuando ustedes leyeron la novela, no se pone muy bien, que es muy jocoso, ¿no? Hubo que ponerle letrero a cada cosa para que la gente recordara que eso era una mesa, esto era un armario, aquello era una vaca. Habían perdido la memoria semántica. Ahí está la subclasificación de la memoria. La memoria emocional está en las amígdalas de nosotros, en el hipocampo. La autobiográfica, recuérdense ustedes que la autobiográfica es cuando nuestra amígdala recuerda algo de gran importancia. Cumpleaños de un hijo, el 11 de septiembre, cuando vinieron los muchachos del 14 de junio, el 14 de junio, todo el mundo sabe, ¿no? La memoria selectiva, que la tiene mucha gente. Los taxistas, por ejemplo, de Londres, tienen una memoria selectiva, porque tienen que caminar a Londres durante 5 años para que le den la licencia de taxista. Entonces esa memoria selectiva, tú le dices una calle, porque en Londres una calle puede tener 6 nombres. Una se llama Drive, la otra se llama Boulevard, pero la otra tiene otro nombre. Entonces esa memoria selectiva, ¿no? El olvido es interesante, porque el olvido es cuánto recordamos. La mayoría de los que estamos aquí no nos recordamos nada entre el primer año de vida y los 4 años. Nada. No recordamos. Ustedes no se recuerdan cuando comenzaron a caminar, ni cuando dijeron mamá ni papá. O sea, las neuronas borran. O sea, hay una parte de nuestra memoria que se borra, y las neuronas la borran al cabo de un tiempo. Y hay un tema también que es la incapacidad de olvidar. Hay un libro famoso que ustedes lo han oído mencionar, de Borges, que se llama Funes el Memorioso. Un libro angustiante, porque ese personaje no podía olvidar, y eso es una patología. El que usted no puede olvidar algo es una patología, y la gente olvida las cosas desagradables, las neuronas se encargan. Aquí está el efecto Google de los celulares inteligentes. Esto es interesante. Platón creó este libro, Fredo. El rey Tamo le dice a Teuta que la escritura producirá el olvido, pues hará descuidar la memoria. Óigame, lo decía Platón. Platón decía que si escribimos tanto, ¿no?, para poder recordar, va a venir el olvido. Y esa es una de las grandes obras de Platón. Interesante el olvido, porque miren, por ejemplo, Saramago, después de los 70 años, fue que escribió el Evangelio según Jesucristo.
O sea, increíble, un libro que yo recomiendo que lo lean con mucha crítica, porque es un libro muy provocativo, pero qué interesante que él lo escribió después de los 70 años, pero Mao hizo su revolución también después de los 70 años. O sea, lo que quiere decir que la memoria de nosotros los seres humanos realmente se mantiene hasta muy entrado en la edad. Y el caso de Pablo Casals, que escribió el himno de la paz a los 94 años. O sea, todavía podía escribir música a esa edad y recordar perfectamente bien. La enfermedad de Alzheimer, bueno, la sufren 40 millones de personas actualmente. La pregunta si es irreversible y progresiva, sí lo es, sí lo es. Afecta la memoria, pero afecta la identidad y la conducta de nosotros. No debemos confundirla ni con la demencia vascular, ni la demencia de los cuerpos de Lewy, ni la demencia frontotemporal. Ahora bien, hay un gen para el Alzheimer. Probablemente, hasta ahora creemos que no, pero probablemente sí. La progresión de la enfermedad es interesante. Donde hay un caso, la posibilidad de que haya otro paciente está presente. Lo que quiere decir que pudiera ser que fuera una enfermedad contagiosa. Interesante. Y sobre todo los ingleses que dicen que probablemente el Alzheimer tiene que ver con el herpes 6 y 7. Entonces ahí tenemos un tema de si la enfermedad es contagiosa o no. Un dato que sí es impresionante es el de los neurocirujanos. O sea, la profesión en el mundo entero que está más proclive al Alzheimer son los neurocirujanos. Nosotros operamos con el cerebro abierto. ¿Qué aspiramos nosotros durante horas con un cerebro abierto en el quirófano, con una mascarilla que todo pasa por ahí? Lo cierto del caso es que de cada 5 neurocirujanos hay uno con Alzheimer. Yo tengo compañeros ya con Alzheimer. Digo, a mí no me ha dado pero es interesante. ¿Cuándo es más frecuente? A los 65 años. Ahora bien, recordar que las proteínas del Alzheimer empiezan a descontrolarse a los 50 años. Por lo tanto, lo interesante ahora es el diagnóstico. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar si vamos a sufrir de Alzheimer? Bueno, pues sí podemos. Afortunadamente ya hay un test de la saliva para determinar la cantidad de proteína tau y de los beta-amiloideos que están en la saliva. Entonces sí sabemos que hay personas que ya a los 50 años comienzan a tener los primeros síntomas de Alzheimer. ¿Qué podemos esperar? Bueno, hay cosas interesantes. Por ejemplo, y esto es un dato neurológico importante, la teoría de los 5 años. Si un paciente con Alzheimer no empeora en 5 años, la enfermedad no va a progresar. ¿Qué ha pasado entonces? O sea, ¿qué pasa en ese cerebro? Hay muchas teorías. Una de ellas es que probablemente el cuerpo humano produce antiinflamatorios contra las células afectadas por el Alzheimer. ¿Cómo se supo esto? Bueno, pues en el año 98, 16 millones de norteamericanos tomaban ibuprofeno y al día de hoy no hay uno con Alzheimer. Quiere decir entonces que un antiinflamatorio detuvo la posibilidad de sufrir del Alzheimer. Entonces viene la pregunta, ¿es una enfermedad infecciosa? Entonces en eso estamos en este momento. Sí quiero decirles a ustedes lo siguiente: no se lleven, por Dios, de ninguno de los medicamentos que venden aquí. Ninguno sirven. No sirven para nada. Eso es un engaño, un vulgar engaño. Aricef, todo eso que venden, Mentis, Memantina, eso es un vulgar engaño. Además, lo único que sabemos hoy día es lo del ibuprofeno, si lo sabemos, pero puede ser otro antiinflamatorio. Puede ser que utilicemos otro antiinflamatorio tempranamente en la vida cuando hacemos el diagnóstico en la saliva.
y se ha descubierto una hierba que solamente se da en California, la pueden buscar en el internet, que se llama la hierba santa de California. Es una hierba que solamente se da allá. Entonces, están ahora probando el té de esa hierba en pacientes que sufren Alzheimer. Todavía no están los resultados, pero son alentadores. ¿Qué tiene la hierba? No sabemos todavía. Entonces, estamos en espera de ese tema. No voy a entrar mucho en ello, pero aquí rápidamente ustedes pueden ver para una enfermedad de Alzheimer la famosa regla del 10. Ahí están las 10 cosas que uno tiene que saber. La alteración del lenguaje, la desorientación en tiempo y espacio, el juicio disminuido, el pensamiento abstracto. Pero en mi práctica médica hay un síntoma que me dice que un paciente con trastorno de memoria tiene Alzheimer, y es que el paciente con Alzheimer no tiene el conocimiento de la enfermedad, el insight, como dicen los anglosajones. El paciente llega, el familiar dice que está perdiendo la memoria fulano, y él contesta: mentira tuyo, yo no estoy perdiendo la memoria, porque no tiene el conocimiento de la enfermedad, no lo tiene. Entonces, sí, lo único que el esquizofrénico tiene otras cosas, ¿no? Obviamente, pero el paciente con la pérdida de memoria, que no sabe que le está perdiendo, es porque sí puede ser ese es un síntoma clave. Ahora, hay datos epidemiológicos, bienvenido para tú que estés en políticas públicas, que sí nos dicen: sabemos que para el 2050 va a haber 120 millones de personas con Alzheimer. Pero miren ahora la mala noticia: la mayoría de ellos en la India, en China y en América Latina. Entonces va a ser un tema de política pública. Muchos no lo veremos, ¿no? Pero es un tema de política pública por venir. La emoción en los seres humanos está influenciada por nuestro pasado evolutivo y por nuestro pasado personal. Tiene mucho que ver con el sistema nervioso autónomo. Ya yo mencioné el nervio vago hace unos minutos. Esto es un tema también interesante. ¿Cuándo comenzó todo esto? Esto comenzó con Darwin en el 1872. Ese fue el trabajo de él, la expresión de las emociones en humanos y animales. Yo voy a volver sobre eso después en la charla de antropología cognitiva. Y Darwin decía, desde esa época, que habían esas eran las emociones básicas: la tristeza, la alegría, la ira, la sorpresa, el asco y el miedo. Ekman, también otro genio de la neuropsicofisiología, fue el que postuló que cada emoción está asociada a un circuito cerebral y que se muestra en la expresión facial. Es un estudio impresionante, señores, cuando uno lo lee, porque está cargado de fotografías. Y Ekman fue estudiando las emociones de los seres humanos y de miles de seres humanos, y comparándolas con la fotografía de esos mismos seres. Recomiendo que lean el trabajo de Ekman. El amor. Bueno, este es un tema complejo. Es un estado mental, involucra muchos circuitos en el ser humano, porque involucra el circuito de la motivación, los sistemas de recompensa, la perpetuación de la especie. Apagamos un poco la corteza frontal cuando estamos enamorados, aumenta la oxitocina, la vasopresina, la dopamina. Eso vamos a volver la mes que viene. Hay una liberación de adrenalina, disminución de la serotonina, pero más que todo eso, el amor es un circuito en todo el cerebro. El cerebro se integra alrededor de la realidad, oigan bien, que está viendo. Por eso es que uno a veces dice: ¿qué hace esa mujer tan bonita con ese hombre tan feo? Bueno, es que es un circuito. O sea, el cerebro de cada uno de nosotros tiene su propia realidad, y la belleza para la doctora Hanna quizás no es el concepto de belleza que yo tengo. O sea, nuestros circuitos son diferentes, y así en todos ustedes.
Entonces uno lo que tiene que hacer es llevarse de lo que sus circuitos emocionales le están diciendo. El amor materno es especial. ¿Por qué? Porque hay una zona del cerebro, y esto es impresionante en los estudios de neuropsicofisiología, hay una zona del cerebro que es el tegmen, ¿no? En donde la madre suprime el dolor. Señores, estas son cosas que a veces uno dice que cómo es posible. O sea, la madre suprime el dolor del parto, grita pero lo suprime, y al revés aumenta la gratificación, la risa de una madre, los que somos médicos, cuando tiene ese bebé sobre su abdomen. Eso es algo, eso es para recordarlo para toda la vida, y eso está en el cerebro, en el tegmen de ustedes las mujeres. Se ha tratado de medir la felicidad. Este también es un tema político-social. Ha sido muy bien estudiado, Entre ellos, este señor que ustedes conocen bien, Joseph Stiglitz, todos ustedes lo han oído hablar de él. Tiene 3 componentes: el placer, el deseo y la tristeza. Y cómo la felicidad, dónde se activa la felicidad, pero no hay un felicitómetro todavía. Nosotros podemos entender político-socialmente lo de la felicidad, pero es un tema todavía estudiar en la psicología. La creatividad, Borges lo estudió muy bien. Borges realmente lo estudió muy bien. ¿Qué decía Borges? Borges decía que todo proceso creativo tiene que ser novedoso y original, y siempre en relación con algo, o con un problema o con algo. Y que ese era el concepto de la creatividad que tenía Borges. Fue un genio, y él hablaba entonces de los 4 parámetros que hablaba Borges: la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. En eso decía Borges, que era un erudito, era un genio. En eso decía Borges que tenía que ver el proceso creativo. Yo tengo una hija que es profesora de de literatura medieval en Oxford, y su tesis fue sobre Borges, todo lo que escribió Borges hasta los 30 años, la tesis de doctorado en Inglaterra. Y la verdad que Sara me decía, bienvenido, que cada frase de un libro de Borges había que estudiar 30 volúmenes para poderla entender. Entonces ahí estaba lo que él decía de la creatividad. Existe una relación íntima entre la obsesión y la creatividad, entre el sueño y la creatividad. Y recordemos, yo decía en la última charla, cómo Kekulé descubrió el anillo bencénico cuando soñó con las serpientes enroscadas. La gente de McGill University comprobaron actividad en la resonancia magnética en el momento de la creación de un concepto. O sea, lo pudieron fotografiar en la resonancia magnética. Y ya dije antes que probablemente existe una relación entre los bipolares y la creatividad. La moderación del cerebro, volvemos rápidamente sobre ello, depende sobre el entorno y la genética. Nacemos solamente con un 25% de lo que va a ser nuestro cerebro, y lo alcanzamos más o menos, ya lo había dicho, a los 30 años. En la pubertad, esta es una zona del desarrollo del cerebro clave, porque entre los 8 y 12 años es que nuestros órganos reproductivos maduran, y maduran por el cerebro. Pero la adolescencia es crítica para el desarrollo de los lóbulos frontales, porque son los lóbulos del control. De ahí que en los sistemas educativos, en nuestras escuelas, este es el tema. El reglazo que le daban nuestros maestros viejos a uno a los 10 años surtía efecto. Era un método, bueno, no lo utilizan ahora, pero es un método de control. Tiene que haber métodos psicológicos de control de la adolescencia,
porque la corteza frontal tiene que desarrollarse, y solamente se desarrolla si uno le obliga al niño a que la desarrolle. A los 18 años ya madura la corteza cingulada, madura el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso, y ya nosotros entonces comenzamos a la vida cerebral más o menos adulta. Estamos terminando ya. Ahora que estamos en política, neurobiología y política, es complejo, eso es sumamente complejo. A ver si vuelve para atrás. Sí, es sumamente complejo. Se ha estudiado mucho este tema. Bueno, ¿qué podemos decir a favor de Luis Abinader, de Gonzalo y de Leonel? Bueno, lo primero es la apariencia. La apariencia. ¿Qué se sabe? Que la apariencia facial simétrica, la gente piensa que el candidato es competente. Está estudiado. Han estudiado miles y miles de líderes políticos. Y cuán competentes eran ellos de acuerdo a la percepción de la gente, la simetría de la cara. Alguien que tenía una cara más larga que otra, la gente consideraba que eso no servía. Entonces fíjense en la neurobiología y la política, interesante. ¿Cuándo vota una gente? La gente piensa normalmente, pero no es lo que se ha estudiado en neuropsicofisiología, que usted decide su voto antes de ir. No, usted decide en el momento. ¿Cuándo decide el cerebro? En ese momento. Y sabemos además qué tiempo se toma. Se toma 170 de milisegundos en decidir. Usted puede ir pensando que va a votar por X y vota por otro, y no sabe por qué. Lo decidió ahí el cerebro. Interesante en la neurobiología, ¿no? El sentimiento tiene que ver, pero qué interesante, en la neurobiología, en la neuropsicofisiología, el sentimiento no es al partido, es al candidato. Inclusive en los regímenes antiguos dictatoriales y algunos, el sentimiento era el candidato. Yo que visité a Cuba cientos de veces, les puedo decir, y los que fuimos a Cuba que estamos aquí, el sentimiento por Fidel era real, un Dios, realmente un Dios. Entonces el sentimiento es importante. Y finalmente la emoción, que va mucho más allá que los actos de campaña. Se sabe que el acto de campaña es transitorio. La emoción que uno siente al votar, ¿no?, se refleja en el momento de la votación, y el cerebro ahí es que toma su decisión final. Digo, esto está medio en contra de las encuestas, pero esto es lo que dice la ciencia, y nosotros no podemos. Este es un enigma serio. ¿Por qué es un enigma serio? Bueno, porque este señor Libet, él demostró en el año 80, no es un enigma, pero es algo que sabemos del cerebro. Como el cerebro predice con mucho tiempo de antelación, ¿no?, obviamente entonces que el libre albedrío es discutible. El libre albedrío realmente depende de lo que el cerebro haya decidido mucho tiempo atrás. Yo decía en la última conferencia aquí que si salimos con nuestra esposa a comer sushi, no lo decidimos ese día. El cerebro lo decidió hace tiempo, lo verbalizó ese día. Entonces este es un tema que todavía en la neuropsicofisiología y en la neurofilosofía sigue siendo sumamente interesante. Menciona a este genio porque hay que mencionarlo. Yo sé que los psicólogos que están aquí van a decir por qué lo traigo. Es porque todavía sigue siendo un teorema impresionante. Esta fue la fórmula que él usó y yo la traduje aquí. Lo voy a leer porque hay que leerlo. La probabilidad de una creencia está en función
de las probabilidades anteriores de esa creencia y su evidencia, y la probabilidad de esa evidencia para cierta creencia. Es un juego de palabras interesante. Es que lo que uno creyó y demostró finalmente es como un boomerang. Eso va a ser lo que finalmente va a dar la evidencia para la creencia que nosotros tenemos. Esto tiene mucho que ver después cuando hablemos un poquito de Dios y de los dioses, de las religiones, la teoría de Thomas Bayes. Muchos han dicho que es una metáfora estadística, pero realmente la fórmula de Bayes, esto es para estudiarlo. Y creo que esta es la conclusión. Yo concluyo aquí ahora en la segunda parte que lo que tenemos que hacer ahora es sentar las bases para oír un poco, dentro de poco tiempo, del cerebro y la bioquímica, de la música y el cerebro, los ejercicios cerebrales, la historia del cerebro humano, la antropología cognitiva y la conciencia. O sea, nos quedan muchos temas que yo creo que ustedes, al igual que yo, lo van a gozar, porque hablar sobre estos temas es conocernos a nosotros mismos, y el cerebro sigue siendo nuestro único órgano que es verdaderamente nuestro, porque el hígado se trasplanta, los ojos se trasplantan, el páncreas se trasplanta, el corazón se trasplanta. Lo único que no podemos trasplantar es el cerebro, porque es único y para cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Sí, 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a dar un aplauso nuevamente al doctor. Bueno, el doctor, como es costumbre, como académico, le pregunta a ustedes, si tienen alguna pregunta, recuerden que el charlista es él, el conferencista es él. Profe, desde la charla pasada yo me quedé con una incógnita, que usted la tomó en este último tramo de la disertación. Usted decía que el cerebro está programado para protegernos, ¿sí? Y que ya por lo menos es posible que mi cerebro ya supiera que yo me iba a parar en este momento a hacer esta pregunta. Entonces yo le digo, ¿qué pasa con el que se suicida? Porque el cerebro lo permite. Si ya el cerebro sabe de antemano que, incluso te lo dijo con lo de Suchi, lo eligió antemano. Entonces, ¿qué pasa con el que se suicida? Y si en ese de que, por ejemplo, la persona se va a suicidar y coge la pistola y se apunta en la cabeza y va y la suelta, o si es que se va a tirar al mar y va y se devuelve, si hay una lucha con entre el cerebro y la conciencia de la persona para protegerse. Sí, mira, se ha estudiado mucho el suicidio, como lo describen los grandes neurofisiólogos y neuropsicólogos. Es que el suicidio es como un túnel largo y negro en que uno no ve ninguna luz. Los circuitos emocionales están totalmente distorsionados y el cerebro aprende cosas que por las neuronas especulares. Si no, fíjense ustedes que están sucediendo dos cosas. Uno, en la medida en que se hace la publicidad del suicidio, aumentan los suicidios. Neuronas especulares. Una persona que está en un estado depresivo ve que están saliendo las noticias de los suicidios y todos los psicólogos que están aquí, psiquiatras, saben perfectamente bien que aumentan inmediatamente los suicidios cuando se publicitan. Dos, sabemos hoy día, y este es un tema en Estados Unidos, que una vez comienzan los ataques a las escuelas y la gente con que inmediatamente se replica esa misma acción. Las neuronas especulares replican y ese impulso que reciben las neuronas especulares hace que entren en actividad y repliquen entonces lo del suicidio. El suicidio forma parte de la depresión mayor
Ese es prácticamente el culmen de la depresión mayor, el terminar con la vida porque no ve ningún tipo de solución. No se ha podido todavía estudiar, por razones obvias, los últimos momentos de un suicida. No se ha podido estudiar. O casi nadie lo escribe. Las cosas que escriben son superficiales, pidiendo perdón, dando las razones del suicidio, pero la parte íntima del suicida realmente no se conoce. Lo que no hay ninguna duda es de que los circuitos cerebrales están alterados, porque el cerebro es el órgano de la supervivencia. El cerebro solamente funciona para mantenernos vivos y nos dice constantemente por qué tenemos que mantenernos vivos y nos predice además. Entonces lo que yo concluyo con esto es que el suicidio es un descontrol serio de los sistemas neuronales, por alguna razón que puede ser no necesariamente bioquímica, puede ser también de percepción, puede ser también del entorno, del ambiente en que se vive, de las condiciones sociales en las cuales se viven. Hay estímulos para que el cerebro pierda esa condición de equilibrio que tiene el cerebro y vea que ya no hay más salida, y el cerebro entiende, y esto parece una paradoja, el cerebro entiende que la única manera de terminar con esa sensación es aniquilándose a sí mismo, se suicida. Es un tema, después vamos a hablar un poquito más de eso también. Yo quiero hacerle una pregunta. Quiero saber si fue que no escuché bien o no escuché bien o es lo que yo creo. Usted dijo que antes dijo que él, mientras más la persona escriba, más olvida. Entonces, quiero que me explique por qué. Sí, esa es una forma fue una forma de decirle a la civilización de esa época que de alguna manera había que ejercitar la memoria y no simplemente estar utilizando el método que en aquella época era la simple escritura. Hoy día tenemos el teléfono, yo tengo aquí qué sé yo qué cantidad de teléfonos de íntimos amigos y tengo que buscarlos, o no los memorizo. Entonces obviamente que nosotros estamos haciendo un uso inadecuado de estas herramientas que nos ayudan con la memoria. La memoria hay que ejercitarla continuamente hay que ejercitarla, porque sabemos dónde está, sabemos que las amígdalas son donde residen la memoria. Si usted no la ejercita, esa codificación que está ahí se va a ir perdiendo, y de hecho se va perdiendo. Muchas veces uno se pasa horas muertas tratando de recordar cómo se llamaba el compañero de uno que se sentaba 2 sillas más atrás. Entonces el ejercicio es tratar de olvidarse que uno está recordando para recordarlo más tarde. Entonces la memoria hay que ejercitarla, por eso es que es importante la lectura, por eso es que es importante los ejercicios mentales, las novelas de ficción, hacer matemáticas, estudiar matemáticas. O sea, todas aquellas cosas que involucran la memoria, uno tiene que utilizarla, porque de lo contrario, de todas maneras vamos a ir perdiendo memoria. Entonces, mientras más la ejercitemos, más se preserva ella. Yo le digo a la gente, a mis compañeros más íntimos, hay que leer todos los días hay que leer, todos los días hay que leer, para uno mantener la memoria, la codificación de la memoria activa. Ahora, la memoria está relacionada con el sueño. También hay que dormir, porque si usted no duerme, la memoria no se codifica. Entonces hay que dormir, hay que descansar, hay que buscarle que el cerebro simplemente se encargue durante la noche de todos esos circuitos de la memoria, codificarlos y meterlos ahí dentro de la mente para que podamos recordar. Por eso es que ese libro de Borges, yo creo que ustedes lo deben leer. Eso de Funes el Memorioso. Ese es un libro que a uno lo angustia cuando uno lo lee, ¿no? De la persona que no podía olvidar, lo recordaba todo, desde que era un infante hasta la hora de su muerte prácticamente.
un estudio increíble de un genio de la Borges, ¿no? De Funes el Memorioso. Sí, gracias, doctor. Bueno, esto ha sido todo un manjar, ¿verdad que sí? Dos preguntas en una. Me llamó la atención lo de la demencia de los cuerpos de Lewy. Tengo entendido que el actor Robert Williams de eso fue que murió. Entonces te dice que lo que leí en aquel momento era que se diagnosticaba post-mortem. ¿Es así? Perdón, no te oí la primera parte. O sea, con el tema de la demencia de los cuerpos de Lewy. Ah, sí, ya. Ajá, entonces, no hay la posibilidad, o sea, de algún tipo de síntomas, o sea, de síntomas con relación a este tipo de demencia, eso por un lado. Y la otra es con relación a los ejercicios de memoria. Yo he visto en algunas páginas, de hecho hay no me acuerdo el nombre de este caballero, pero le llamaban el niño del cerebro roto, según él se vende, el niño del cerebro roto, que es un famoso, en la página, un famoso caballero que ayuda a los políticos, el tema de desarrollar la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él habla de la capacidad que el cerebro tiene, y él dice que él puede enseñar a las personas a desarrollar su cerebro y a leer una cantidad de libros considerables según lo que él plantea. ¿Es eso posible? Sí, bueno. No solamente leer los libros, sino memorizar. Sí, de atrás hacia adelante, la percepción visual juega un papel importante en ese tipo de herramientas. No hay ninguna duda de que se practica, y hay gente que puede leer prácticamente un libro y recordarlo en un solo día. Obviamente que no va a leer todas las páginas, va leyendo solamente las cosas que el cerebro enfoca, las cosas que son importantes. Es un ejercicio. Hay cursos que se hacen para eso, para la memoria. Con respecto al primer tema, es importante que tú hayas preguntado eso, porque ahora nosotros sabemos que hay un espectro de enfermedades neurodegenerativas que tienen un común denominador. Parece ser que el Parkinson, la inclusión de los cuerpos de Lewis, la demencia vascular y la frontotemporal tienen una base común. ¿Qué diferencia una cosa de otra? Por ejemplo, la de cuerpos de Lewis no solamente tienen defecto de la memoria, sino también tienen parkinsonismo, pero tienen otros síntomas neurológicos que no tiene el parkinsoniano o que no tiene el de la demencia vascular. Pero a fin de cuentas, ya la neurología moderna está encasillando todas esas enfermedades bajo el tema de enfermedades neurodegenerativas. Que por cierto los invito, yo tengo una charla sobre eso el jueves en la UNFI, sobre el Parkinson y las enfermedades neurodegenerativas. Entonces es interesante que va a haber hay un tema ahí con respecto a los neurotransmisores en ese tipo de enfermedades, y uno se hace la inmersión en ello y se da cuenta que hay muchas aristas que se comunican unas con otras de esas enfermedades, y a veces hasta se nos parecen. La demencia vascular a veces se nos parece como si fuera la enfermedad de Alzheimer, igual la de cuerpos de Lewis. Ahora, cuando uno examina al paciente más detenidamente, se da cuenta que tiene otros síntomas que no tenía. Por ejemplo, el Parkinson comienza tempranamente en la vida con lo que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Ese es el primer síntoma. Anteriormente no le dábamos importancia, y un buen día un neurólogo, sí, así, el que no se puede dormir de noche está con las piernas inquietas, un neurólogo utilizó una pastilla de levodopa, la que se usa en el Parkinson, y mejoró la de las piernas inquietas. Hoy sabemos que puede ser el primer síntoma de la enfermedad de Parkinson. Entonces, todas esas enfermedades están conectadas todas. Son enfermedades neurodegenerativas y finalmente probablemente tienen un común denominador. Ahora sí.
2 preguntas más. Ella se asustó porque ella estaba moviéndose los pies a la hora de usted decir que era síndrome de Parkinson. Buenas noches. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, nosotros hemos aprendido que el cuerpo humano como fuente de energía utiliza glucógeno, especialmente el cerebro. Sí. Entonces, ahora hay una difuminación de un tipo de alimentación que se llama dieta cetogénica, Sí. donde el cuerpo produce cuerpos cetónicos por medio del metabolismo de las grasas. ¿Qué tan beneficioso o peligroso es para el cerebro, en vez de consumir glucógeno, consumir cuerpos cetónicos a largo plazo? Ya digamos que sea más de 3-4 meses, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué a las personas jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, jóvenes, les da derrames cerebrales? Y la tercera es, disculpe, lo que pasa es que él me agarró con la pierna temblando. Entonces la tercera sería es, ¿hay algún tratamiento, verdad? Para uno desde temprana edad, si es que uno va a sufrir de eso, porque uno no sabe, ¿verdad? Para retrasar o prevenir esa enfermedad. Gracias. Bueno, miren, de atrás hacia adelante, la pregunta de los derrames cerebrales. Los derrames son 3. Recuerden que el derrame puede ser un infarto cerebral, que es lo que la gente llama derrame. 80% son infartos cerebrales. Los segundos son las embolias cerebrales, que vienen generalmente de trastornos de las válvulas cardíacas o de las plaquitas que se desprenden de la carótida. Y tercero, las hemorragias cerebrales. En los jóvenes sí puede ocurrir, pero es muy raro una hemorragia cerebral o infarto cerebral por debajo de los 20 años, sumamente raro, es una rareza en neurología. Y se diagnostican relativamente fácil. En cuanto a los cuerpos cetónicos, yo fui de los primeros que estuve involucrado en esa investigación, porque tuve una relación con la gente de la Universidad de Harvard, y porque tengo grandes amigos allá, me pidieron que hiciera el estudio aquí en Santo Domingo de los cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el racional? El racional que hay detrás de todo esto es que la tumorogénesis, o sea, esto es la genética del tumor, estriba en que los tumores, aquí están 2 buenos cirujanos, los tumores se alimentan de glucosa. Al alimentarse de glucosa, ellos crecen. Por supuesto, entonces, si tú reduces la ingesta de glucosa, se producen los cuerpos cetónicos y el tumor no crece. Bueno, en teoría es así, pero en la práctica no funcionó, porque había que bajar la concentración de la glicemia, de la glucosa en sangre, a 45 miligramos por 100 cc de sangre. Una vez el cerebro entra en esa fase, el cerebro entra en convulsiones. Entonces, la dieta cetogénica es realmente dañina para el cerebro humano. El cerebro se alimenta de glucosa, de oxígeno, y hoy sabemos que de colesterol hay que comer huevo toda la semana, entero, 2 veces por semana, porque el cerebro es colesterol, la masa del cerebro es grasa, entonces necesitamos realmente el colesterol. Las dietas cetogénicas se han utilizado ahora en algunas grandes instituciones. Es difícil mantenerla. De los 15 pacientes que yo involucré con tumores del cerebro, solamente uno cumplió, una muchacha como de 21 años, y los otros 14 abandonaron rápidamente. El tumor de ellos
sí paró de crecer el tumor en el cerebro. Uno de los tumores se hizo muy duro, así como el hierro prácticamente, pero los cuerpos cetónicos no son buenos para el cerebro humano. Considero que no me parece que por ahí es que va la historia de nosotros en la guerra contra los tumores. ¿Puedes prevenir las lesiones cerebrales en jóvenes? Bueno, sí, costaría mucho dinero. Habrían que hacer un screening test, o sea, hacer resonancia y tomografía a todo el mundo, y eso cuesta un dineral, ¿no? Desgraciadamente todavía tenemos que esperar que ocurra el evento para poderlo diagnosticar. Sí, buenas noches. Maestro, felicitarlo, y también con relación a la parte que tiene que ver con la actividad física. Sabe que nosotros del deporte, entonces entiendo que la creatividad, el arte, la buena alimentación, pero solapadamente queremos que nos diga la relación de la neurociencia y esa actividad motora y la actividad física. Bueno, de eso sí se sabe mucho. Hay una relación directa entre la sanidad del cerebro y el ejercicio físico. No hay ninguna duda que cuando tú mejoras tus parámetros bioquímicos y físicos, el primer órgano que se prácticamente toma todo ese beneficio es el cerebro humano. Sabemos muchas cosas hoy. Por ejemplo, sabemos que las atletas de caderas anchas, o sea, que aumentan las caderas haciendo ejercicios musculares para aumentar las caderas, son más inteligentes. Se ha hecho ese estudio, pero sabemos también que el ejercicio en nosotros los hombres hace que ha disminuido en las personas que hacen ejercicio regularmente el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Pero sabemos también que en las mujeres disminuye el cáncer de ovario y el cáncer de mama. Pues estos son datos reales, sobre todo que fueron un estudio que hizo un amigo mío, Walter Frontera, puertorriqueño, que lo hizo en la Universidad de Harvard, y eso está bien demostrado, cómo el ejercicio ayuda a toda la economía humana, y en particular al cerebro humano. Se saben cosas increíbles, por ejemplo, en los corredores de maratón, se sabe perfectamente bien que cuando una persona está haciendo jogging, corriendo, y tiene que tomar decisiones, las decisiones que toma corriendo son las decisiones correctas, lo que quiere decir que el cerebro está recibiendo mayor cantidad de oxígeno porque tú vas respirando más rápido, y tenemos datos buenos, incontables, del beneficio del cerebro, del ejercicio con el cerebro. El cerebro humano, como ustedes saben, consume un 20% de la energía de nosotros, pero tiene el 70% de los genes, y los genes pueden cambiar con el ejercicio. Esa es la epigenética. Es una de las cosas que sabemos hoy día, cómo el ejercicio cambia al gen para lo mejor. Entonces no hay ninguna duda que el deporte es esencial para la salud del cerebro humano. Quiero dar un aplauso al doctor José Joaquín Cuello Herrera, relación de la neurociencia con la patología conductuales, en esta segunda jornada de este trabajo que se está desarrollando a través del Instituto de Psicología de nuestra universidad, de la Escuela de Psicología y del Instituto de Letras de nuestra universidad. Señores, muchísimas gracias. Eso lo coordina el doctor. Buenas noches.